Viernes 4 de diciembre, estamos en directo, bienvenidos a la palestra Canal 8 Intereconomía. Aquí el grupo Intereconomía con ustedes esta noche de viernes, víspera de un fin de semana muy largo y que vamos a respetar. Anoche comenzó la pegada de carteles, la marabunda, todos los partidos en tromba para buscar y captar el voto inocente o no inocente, el voto de la generalidad del pueblo español, todo para llegar a la Moncloa, todo para estar arriba, para situarse y para mandar durante 4 años. Y todo vale o casi todo vale, sobre todo promesas que a lo mejor luego se cumplen a medias o no se cumplen. Promesas que han comenzado ya a lanzarse. Por ejemplo, el Partido Socialista ha dicho aquí en Murcia, la señora Veracruz, María González Veracruz, ha dicho que si los socialistas llegan al poder van a subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. No está mal. Lo que no han dicho es cómo se va a recaudar ese dinero. No han dicho tampoco cómo se va a facturar, quién lo tiene que pagar, las empresas. Vamos a quitarle aportaciones a la seguridad social. ¿Se va a reducir la carga de las empresas para aumentar de 600 a 1.000 euros, 400 euros de diferencia esa aportación para el trabajador? ¿De dónde va a salir? Aquí no hay milagros. Si se recauda 4, no se puede invertir 5, porque si no, las deudas nos comen. Eso es lo que no nos dicen. ¿De dónde va a salir el dinero que nos prometen? Porque miren ustedes, la recaudación es la que hay y no se va a recaudar más, sino todo lo contrario. Hay que hacer los presupuestos pensando en lo peor, en lo que tenemos. ¿O cómo se pueden ustedes explicar que teniendo una mejoría en los últimos 2 años, como ha dicho el señor Rajoy, sin embargo, no paremos a nivel regional de comunidades autónomas y del Estado español de aumentar el déficit? Si estamos recaudando más, si estamos produciendo más, ¿cómo tenemos que endeudarnos más? No se entiende, y es sencillamente porque no se reduce el gasto social, porque no se reduce nada, porque no se reducen asesores, cosas inservibles, coches oficiales, parafernalias, obras que no sirven para nada, elementos decorativos, pero que están engordando la deuda y los gastos. ¿Han reducido algo, algún partido en los últimos 4 años, o sobre todo algún partido de los que han llegado tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, en gasto de amiguetes, de asesores, de viceasesores, de colaboradores, de enchufados del partido, que todo eso se lleva a la gran parte del león de los presupuestos? La respuesta es sencilla, no. ¿De dónde va a salir, señora Veracruz, para dar esos 1.000 euros de salario mínimo al trabajador? A la empresa le cuesta un pastón. ¿Va a tener que aportar menos la empresa? Bueno, pues vamos a explicar las cosas convenientemente. Por otra parte, la Junta Electoral le llama la atención, le tira un pescozón al Partido Popular por hacer campaña en torno a la reanudación de las obras de la variante de Camarillas, que lo ha tomado como algo propio y ha hecho campaña electoral, y eso no se debe de hacer. Vamos a hablar de las promesas que pueden ser realistas o no, o a medias, de los diferentes partidos. Esta noche está con nosotros Francisco Miguel Muñoz. Buenas noches. Buenas noches. Don Francisco, ¿qué tal? Muy bien, pues un día más aquí, a pasar un buen rato. Ángeles Gabaldá, buenas noches. Buenas noches. Te acabas de venir de Barcelona. De Barcelona, esta misma tarde. Y encantada de estar aquí una vez más. La CUP y el señor Mas, que se ha cambiado de partido. No, se ha cambiado No, que ha defenestrado a Convergencia y ha formado un nuevo partido, ¿no? Eso ya se veía desde el principio. Cuando empezó con Esquerra ya se veía el cuál sería el final, porque es que no era incongruente. Pero en fin, veremos cómo funciona, cómo va. De momento ya estamos viendo. Es que hablar de eso es un poco penoso y yo prefiero más pasar un poco de largo, porque tendremos para hablar muchos días.
Sí, por supuesto. de ese tema. A ver, don Manuel Padín, buenas noches, don Manuel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar Ahora aquí. nos comentará usted sobre lo del alcalde, a ver si eso ya se ha rebajado la tensión. Va a haber consecuencias en relación con esos abruptos que se produjeron en el Pleno, inconcebibles en los tiempos actuales, que ha dado la vuelta al mundo. Ha salido en todas las televisiones, en todas las emisoras de radio, regionales y nacionales. La actitud incomprensible y antidemocrática, fascista, de un alcalde de una ciudad tan importante, la segunda en la región de Murcia como es Cartagena. Estoy hablando de José López Martínez. Y la anuencia de la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, que entre los dos se llevan 125.000 euros al año. ¿Sí o no? Bueno, yo en este caso estoy aquí con la compañera como Ángeles. Dejaría pasar un poco. Yo explicaré, os atenderé más a tus preguntas. No voy a negarme a hacerlo, ni mucho menos, pero siento tanta vergüenza ajena que hay temas, como está hablando Ángeles de Cataluña, del nuevo invento del señor Mas. Ahí es algo muy triste que ahora, insisto, yo no me voy a apartar de comentar. Don Alfonso Hernández Quereda. Buenas noches. Quereda por su madre. Quereda por mi madre y Hernández por mi Y Hernández por tu padre, que son santos. Los dos. Bueno, Antonio, Alfonso, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Bien todo? Bien. Yo, si me permite, un paréntesis. El salario mínimo interprofesional, cuando se pone, supone que efectivamente ese será el salario mínimo que en todos los convenios se pueda negociar. Y ese será el salario en aquellas actividades que donde no haya un convenio que regule la actividad, es el salario mínimo que se puede contratar en una jornada normal de trabajo. Va a ser difícil que se... Una jornada de 8 horas, reglada en 8 horas, como mínimo, ahora mismo está en 642 euros. 642 euros. Se iría a 1.000 euros. A 1.000 euros. Sí. Yo creo que Y eso lo tendría que pagar el empresario, el patrón. Eso es lo que es el salario mínimo. O sea, más carga para el patrón. Bueno, más carga para el Digo patrón. yo, no sé. Sí, bueno, A ver, ¿cómo se se tiene que estructura pagar eso? más. Si se entiende el salario de un trabajador como una carga, más carga tendrá que pagar. Lógicamente se incrementa Menos contratación. la cotización. No sé. Esto, ahora los expertos Bueno, que lo hablan. veremos. No lo sé yo si los tiempos dan como para que se ponga ese salario mínimo. Lo normal es que en los convenios colectivos se negocie un salario por encima del salario mínimo. Y lo normal debería ser que nadie que esté trabajando en una actividad normal esté cobrando el salario mínimo, que cobre por encima del salario mínimo. Lo que pasa es que reflejar eso como referencia de salario mínimo, voy a repetirlo tantas veces, pues establece que efectivamente a partir de ahí los salarios se deben de incrementar mucho más. Algunos políticos, no a todos, algunos políticos, Francisco Miguel, deberíamos de ponerle por obligación que trabajen 8 horas y cobren un salario mínimo de 642 euros. Entonces ahí veríamos la auténtica vocación de servicio público, ¿verdad? Efectivamente, o sea, el problema, uno de los muchos problemas de los políticos o de muchos políticos es que están muy alejados de la realidad del ciudadano y no conocen cómo vive el ciudadano, cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades. Y efectivamente tenía que ser como una prueba obligatoria, una fase de oposición, por así decirlo, que tuviesen que pasar y que viesen, y de vez en cuando, por eso hay que limitar el periodo de mandato de los políticos, para que bajen otra vez al pueblo, vuelvan a retomar la realidad y tengan conciencia de lo que es vivir como un ciudadano normal de a pie, como un trabajador normal y corriente. Muy bien. A ver, Manolo, cuéntanos al final, bajo tu punto de vista, si esto lo que pasó en el pleno del Ayuntamiento de Cartagena, donde fuisteis expulsados y en solidaridad el Partido Popular y otras formaciones también abandonaron el pleno, va a tener consecuencias. Las consecuencias. ¿Alguna moción de censura? Sí, la moción de censura puede hacerlo. Para echar a estos señores de allí. Cartagena sí se puede, que son los que lo sostienen con PSOE. Podemos y PSOE, hemos de decir. Podemos y Cartagena sí, Podemos y PSOE son los que pueden hacerlo. Nosotros no vamos a llevar a los juzgados, a los tribunales, la política, nunca hemos estado en ello. Lo consideramos que es lo que este hombre ha hecho y no le quito sus razones, las tenía en su momento. Él estaba 4 años en la oposición siendo único concejal de Movimiento Ciudadano y bueno, y ha puesto muchos pleitos, muchas demandas y se ha pasado pues media vida en el juzgado luchando. Yo no lo veo ni bueno ni malo. Desde luego nosotros no somos de esa política. La política hay que hacerla con educación,
con estilo, con diálogo y dando ejemplo a la ciudadanía. No estos ejemplos, ni los que se daban con todas sus razones, y yo a él se lo he manifestado así alguna vez, de las pocas que he hablado con él, que compartía que hiciera esa oposición, pero no la forma. Y viendo estos 5 plenos, pues veíamos, era imposible ya. De hecho, los grupos, ya habíamos hablado, los portavoces, de que en cuanto insultase a alguien, levantarnos. Pasa que después cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo ya llegué a un momento que el otro día dije, aquí un día pasa algo y peor. Yo temía algo peor algún día, porque son unas formas... Pero cuéntanos cómo se desencadenó. Pues se desencadenó primero con el de Podemos, pues si están los vídeos, si es que canta. Nosotros no nos hemos dedicado, eso que quede claro, desde Ciudadanos no nos hemos dedicado a lanzar vídeos ni a publicar, fue La Verdad Digital, y después otro partido, sus nuevas generaciones, tal, con todas sus razones, porque tendrán sus motivos, pero que Ciudadanos no ha salido de ahí. Han sido los medios, han sido los notarios del pueblo, que sois los periodistas, que es que estabais allí y lo visteis y estaba grabado. Y el detonante pues fue con el de Podemos, diciéndole pues todo lo que habéis visto, no voy a repetirlo. Y al final yo intenté replicar una... ¿Diciéndole el de Podemos a quién? De Podemos a Paco, un concejal que hay de Podemos, pues fue por algo pues, si te replico, te contesto... Estaba hablando el de Podemos. El de Podemos. Sí. Y nada más que arengando y diciendo, él cada cosa es... ¿De qué hablaba? José, bueno, ya, digo que no, tratando, no, me refiero... Es imposible no, ya, pero pleno. tratando algún tema en especial de Cartagena. Pues estaba hablando, no, ahora mismo no lo recuerdo, Juan Francisco, no lo recuerdo. Lo cierto es que cada cosa que se trata, cada cosa que se replica, cada cosa que se dice, personalismo, entrar, salir, y nosotros hicimos una pregunta de unos vertidos, y la hizo mi compañero, y yo intenté como portavoz matizar para que no se generara alarma social y demás. Y bueno, y ahí fue rifirrafe. Y cuando dije, mire, no se preocupe que voy a ser cortito. Dice, cortito ya lo es. Ese fue el detonante. Yo me quedé perplejo mirándole, porque digo, ¿cómo es posible, con la que está cayendo esta mañana aquí, que se atreva a seguir metiéndose ahora con otro y con otro y con otro? ¿Inmediatamente qué pasó? Pues inmediatamente pues empezó que yo dije que más vale que no insultase. Es decir, ahí están mis palabras. Procuré ser totalmente educado. Pero bueno, y siguió, que ahí están las palabras, y al final mi compañera, Ana Rama, pues no le consintió, le dijo que no había educación, que no había principios, y dijo, ¿se sigue? Una, dos, además fue contó rápidamente, y la primera vez en la historia, yo creo que de España, bueno, alguna vez en el País Vasco, estos que proletarras y demás, pero yo creo que ni en los tiempos de Franco en Cartagena se había visto que a un concejal se le desaloje por la fuerza pública del ayuntamiento. Bueno, no es fuerza pública, es la policía local, que no sé hasta qué punto jurídicamente puede, a un cargo electo, una policía local coger y sacarlo del santuario de un pleno, de un salón de plenos. Pero bueno, y la hizo echar. No, pues déjenla. Pues no, un juego, algo, si es que, como he dicho antes, estoy con Ángeles en eso, como Artur Mas. Hay cosas que mejor que se pudieran olvidar, pero esto es que, desgraciadamente, no se puede olvidar, porque hay 217.000 habitantes. Es una ciudad que queramos, porque es así, no es que queramos, es que es así, es el motor de la región, es el motor económico, está ahí el puerto, están ahí las industrias. Tenemos que tener un orgullo impresionante de participar en nuestra región de esta manera. No hay que crear enfrentamientos, que es lo que se ve que esta persona cada 3x2 pues intenta. La región tiene que caminar unida, buscando progreso, buscando estabilidad económica, que ya vemos lo que está pasando, buscando empleo, y eso lo hace si hay unidad. Y desgraciadamente estas formas de gobernar no traen nada claro para Cartagena. Después de eso, Ana Ramas y vosotros abandonamos el pleno y os acompañó el Partido Popular. No, el Partido Popular siguió, y después a otra pregunta, no sé, les dijo cutres, la vicealcaldesa, entonces en solidaridad se levantaron. Después fueron a buscarnos los de Podemos para que hiciéramos una junta de portavoz, dijimos que no, que ya estaba bien, que eso se tenía que acabar ahí, y ya entraron ellos al pleno y dijeron que si no suspendía o algo así, que no seguían, entonces Podemos también apoyó. Pero todo esto viene por querer controlar a los medios de comunicación, por querer, sabes que lo hablamos aquí, por querer decir lo que vosotros habláis bien o habláis mal, es decir, controlar, y nosotros metimos una moción pidiendo la retirada inmediatamente de esa página web y de esa televisión,
de buenas prácticas y tal. Mire usted, deje usted a los medios que trabajen y pídale a usted que corrijan cuando crean que se han equivocado. Y si no están los tribunales, no es la primera vez que un periodista ha hecho algo indebido y oiga, le meto una querella, pero no, él quería, es creerse que la ciudad es de uno. Y la ciudad es de los ciudadanos. Tú eres alcalde, pero la ciudad no es tuya. Este señor ha visto Los Santos Inocentes demasiadas veces. No lo sé. Y además que la película, ¿no?, de Los Santos Inocentes. Sí. Que donde no hay educación no se puede pedir. En Cataluña hay un dicho que se dice que donde no ni no raya. De donde no hay no puede salir agua ni nada, ¿no? Me refiero que él mismo, no hace falta que un periodista haga una crítica o le recrimine su falta de educación. Es que él solo, sin tener que transcribir nada a un periodista, con las imágenes, él mismo se pone en evidencia. Porque lo que hizo es feísimo. Entonces, uno lo que piensa, yo soy libre de pensar lo que quiera, y lo primero que pienso es que este señor no tiene educación. No la tiene, porque de tenerla no tendría que buscar palabras. Le surgiría con fluidez, normal, porque es su forma de actuar. Y lo que vi es que su forma de actuar es esa. Y esa no es una forma de actuar para un señor que está presidiendo un... Nunca me lo habían explicado tan bien, ¿eh? ¿Me dejas? No, es que yo creo que es lo que vimos todos. A la perfección. A ver, Alfonso, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que esto es el personaje es un déspota, pero con todas las de la ley, un prepotente, y además que no tiene consideración absolutamente por nada. Desde luego eso es lo que no se puede permitir. Yo creo que ahí probablemente se deberían de haber salido todos los grupos políticos y haberlo dejado solo. Desde luego no puede estar gobernando en una institución, no puede estar representando una institución democrática, con ese trato hacia las personas, que en este caso son los concejales que están afectados. Porque si ese tono lo utiliza con los concejales que están colaborando en el gobierno de un ayuntamiento, pues no me imagino lo que puede hacer con la ciudadanía. Que sí, es el típico, hombre, yo no me atrevería a decir fascista, pero desde luego sí absolutista, populista, y que al final el que se mira todos los días al espejo porque él es el que domina y controla la situación. Ningún grupo político debería seguir manteniéndole el apoyo a una persona con esas características. O sea, tú piensas, eres partidario, piensas que lo mejor es una moción de censura. Totalmente. Y claro, pero ahí tenéis minoría. Debería de ser el Partido Socialista y Podemos. Claro. ¿Verdad? Sí, es Partido Socialista y Podemos. Es decir, nosotros somos 3 concejales, Podemos son 3, Partido Socialista son 6, PP 10 y él son 5. Claro, entonces, claro, superan, pero tienen que ser los que tienen que ser. Es decir, Podemos ahí es fundamental y ellos sabrán ante su electorado qué es lo que mantiene. Como por ejemplo, en el País Vasco, Podemos le ha dado en Navarra el gobierno a los Bildu etarras. Ojo. A ver, Francisco Miguel, ¿qué tienes que opinar de esto? Bien, pues yo opino exactamente igual. O sea, aquí esto pasa porque la ley, las normas electorales de gobierno de las instituciones, pues no tienen esto recogido. Y debería haber algo que diga que inmediatamente una persona que actúa de esta forma había que apartarla, pero de forma inmediata. Aparte de que pienso que todos los partidos tenían que haberse levantado y haberse marchado, haberlo dejado solo, por ética simplemente, pero esto debería estar recogido en la normativa de las administraciones. Y tenían que apartarle a esta persona. No se puede permitir, al margen de qué partido, qué ideología o qué actuaciones hay. Pero por lo menos las formas son representantes los políticos, son representantes de los ciudadanos y su comportamiento tiene que ser exquisito. Muy bien, pues pasamos a otro tema. Sí, a ver. Hay una cosa clara que yo no quiero dejar pasar. No se puede olvidar la historia. Han sido 20 años de rodillo total en Cartagena, 20 años. Yo entiendo que puede existir esa rabia, ese deseo, sí, pero eso no justifica nada. Pero no puede justificarse esas formas ni esas maneras, porque no se puede ahora poner, pero oiga, ahora no, es que están, el otro día oía que los vídeos es que estaban manipulados y que aquí una responsable de medios y sabe que lo que ha dicho, por eso que te he dicho y te lo vuelvo a decir, nunca me lo habían explicado tan bien y tan didáctico. Lo he entendido perfectamente y los espectadores seguro también. Es decir, es que no puede manipular nadie algo que es que has dicho y que está ahí. Entonces, lo triste es eso, que esa rabia ha llevado a eso. Pero una ciudad como Cartagena,
no merece rabia. Si mi ciudad, en nuestra ciudad, porque es de todos, es de Murcia, Cartagena es nuestra, los ciudadanos es no una maravilla no se merecen para visitarle y para estar. No se merece esto ni mucho menos. Vamos a ver, Manolo. Llevamos 5 meses con Movimiento de Cartagena y ahí gobernando con Podemos. ¿En qué ha mejorado Cartagena? Pues bueno, nosotros, yo no te puedo hablar de mejorar. No, digo, pregunto, a ver. Vamos a ver, nosotros nos hemos puesto a hacer cosas. Ayer mismo, por ejemplo, nos fuimos a Renfe a cierta cuestión para solucionar problemas. Yo sé que habrán intentado y que lo están. Y hemos dado más de los 100 días. No puedes hacer en 6 meses, son 5 milagros. Eso está claro. Pero lo que no se puede es crispar una ciudad entera y seguir el mismo método que se han seguido 4 años como concejal único en una oposición siendo alcalde. ¿Pero eso está es crispada la ciudad? No crispada la ciudad en la política, pues te parece poco lo que ya, ha pasado. al margen de eso, la gente en la calle. Tú piensas, ¿Qué ¿qué piensa? La gente, bueno, yo te puedo decir, yo he estado en un acto hoy de artillería, yo fui antiguo artillero y la gente, francamente, lo único que me anima y me dice, pues lo que fui. Correcto, si es que no me tienen que decir, qué bueno fue usted, fui correctísimo, yo no podía a mi ciudad hacerle eso, porque lo que me apetecía, posiblemente, yo no soy violento, pero posiblemente hubiese sido otra cosa. Pero la fluidez normal no es esa. No entonces es lo que te por apetecía... Eso te he entendido perfectamente. Claro, lo que te Ángeles, apetecía te costaba. Me ha encantado que me lo dijeras así, porque me apetecía, pero no era el momento. Y entonces mi ciudad no se merece eso. La gente joven de esta región, de mi ciudad, que para eso soy muy cartagenero, porque estoy en mi ciudad, no se merece que se monten estos pollos, se merece que se luche desde un pleno municipal para que la ciudad funcione mejor, traiga más turismo, la industria vaya mejor y que sea el referente, que son 3000 y pico años de historia, que Cartagena no es que yo esté enamorado de mi ciudad. Mira la gran diferencia entre la sociedad española nuestra, que somos en general muy quijotes, ¿no?, y las sociedades a las que todos nos miramos y que queremos ser como ellas, Alemania, Inglaterra, países nórdicos, etcétera. Estas situaciones hubiesen tenido dimisiones inmediatamente, hubiesen habido repercusiones y actuaciones legales incluso. Y aquí en España no pasa nada. Aquí sí puede crear a bandos. Sí, efectivamente, sí. No pasa nada en positivo, me refiero. El enemigo, el del pueblo. La solución siempre es negativa. Para mantener, ¿qué es lo que suele pasar? Eso tiene un nombre en política. El enemigo, el del pueblo de al lado y así, lo nuestro no pasa nada. No, esto no es así. Nosotros, desde luego, la política nuestra de ciudadanos no va a ser esa y va a ser eso. La ilusión, que es nuestro eslogan ahora, y el cambio total. Arreglar las cosas, no romperlas. Desde luego la imagen que diste de Ciudadanos quedó clarísima. Eres el representante de Ciudadanos. Y el otro señor también dio una imagen nefasta que le hizo un flaco favor a su partido. Que supongo que deben estar muy dolidos. Bueno, a ver, ha comenzado la campaña electoral. Alfonso, ¿te ha llamado la atención algo de este inicio de campaña? No, a mí no me llama la atención nada porque estamos en campaña ya un año aproximadamente. Sí, estamos de elección. Lo de hoy ha sido, lo de anoche fue el punto del disparo ese de salida, pero porque ya afortunadamente nos queda poco tiempo para llegar a emitir el voto, porque estamos, yo creo que un poco quemados y cansados con la historia, porque además esta campaña es verdad que ha pegado un giro total y están haciéndose televisivos todos los candidatos, los 4 grandes candidatos, los 2 grandes partidos y los 2 emergentes, como se denomina ahora a Ciudadanos. Y olvidando a UPyD, a Vox, a Izquierda Unida, a una serie de partidos olvidados. Pero de todas formas, para mí hay una característica que es importantísima, y es que lo de las encuestas, lo que se ha demostrado es que cuando se habla de la cocina de la encuesta, hemos cambiado de hacer encuestas donde nos venían a decir cuál era la tendencia del voto, a hacer encuestas para crear tendencia del voto, es decir, manipularla y dar información en un sentido que, desde luego, bueno, la disparidad que hay ahora mismo de encuestas es tremenda, ya no sabemos realmente dónde está. La verdad es que donde está ahora mismo el resultado es en ese 30 y pico % de indecisos que se hablan,
que serán para donde se vayan, pero que las encuestas que yo creo que sí tenían su sentido bien hechas y en condiciones, porque sí te dicen un poco hacia dónde va el voto, cómo puede ir, no te dan los resultados exactos, pero sí te puede ir, pero claro, después de esta movida que hemos visto, la de Demoscopia, la de no sé quién, la de no sé cuánto, que no coinciden en ninguna y uno pasa al primero, otro pasa al segundo partido más votado, pero luego... casi todas coinciden en que va a ganar de calle el Partido Popular, la segunda fuerza o PSOE o Ciudadanos. La última había ahí está, la última había un empate técnico, sí. Ciudadanos, PSOE y PP. A ver, las mejores encuestas son las que hacen las urnas cuando se... Sí, bueno, ese es el resultado final, claro. El domingo 20 a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Claro, nosotros está claro que estamos subiendo porque estamos dando una imagen clara de transparencia, de llegar a la ciudadanía y muy orgulloso de estar ahí porque es así. Porque hablamos, Albert estuvo en Cartagena en la rueda de prensa, encantado, la gente, una cercanía impresionante y eso no lo podemos negar y vamos a subir y vamos a ganar, pero yo confío en las urnas y tengo que abrirlas porque las encuestas, como decía, no sé si era Churchill, decía me creo las que yo hago o algo así, ¿no? Claro, no son las que... Bueno, y de los mensajes de estas promesas grandilocuentes que ya estamos empezando a escuchar, ¿qué opináis? A ver, Francisco Miguel. Bueno, en esta época es la época de las promesas, ¿no? Igual que luego las rebajas. Pues ahora... Rajoy ha dicho tarifa plana hasta 500 euros. Sí. Para el contratador y el contratado. Además estamos en una época que viene bien, época de Reyes, Papá Noel. Claro, claro. O sea, nunca claro. había cuadrado tanto las fechas. Sí, Perdonadme sí. este sarcasmo. Sí, pero bueno, eso pasa ahora cuando se puede prometer engañar al ciudadano sin ninguna repercusión, pues claro, todo cabe, es gratis. Yo lo he dicho muchas veces y nosotros y creo que somos los únicos. O sea, los programas electorales tienen que tener responsabilidad penal. O sea, al ciudadano es sagrado, no se le puede engañar de ninguna manera. Y entonces, mientras eso se pueda permitir y sea gratuito, pues aquí tiene cabida todo. Luego, como no pasa nada si no lo haces, pues nada, los 1.000 euros, los autónomos que le van a poner escaladamente los impuestos que dicen otros, etcétera, etcétera. Pero al final ninguno ha hecho casi nada de sus promesas electorales. Y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que eso habría que cambiarlo. A ver, Ángeles. A mí hay un tema que me preocupa muchísimo. Además me gustaría hablar de la película de La Granja del Paso, que es de Sílvia Munt, La Granja del Pas, que es un documental, una película documental que ha dirigido la actriz y directora de cine Sílvia Munt, donde los protagonistas son familias reales. La Granja del Paso es un centro, voy a explicar lo que es un centro donde se reúnen afectados, porque los han echado, afectados por la hipoteca, ¿no? La plataforma, ¿no? Afectados por la hipoteca. Tienen ahí un centro donde se pueden encontrar, orientación y otras familias en su misma situación. Pues cuando vi esta película, que está tratada genial, yo además diría que la tendríamos que ver todos para darnos cuenta de lo que es la realidad, porque si pensamos un poco, parece que los desahuciados han desaparecido, no existen, ¿no? Son invisibles. Qué silenciado. Sí, porque no interesa, ¿verdad? Entonces, cuando terminó la película, yo lo que iba visionando, me llamó mucho la atención de las familias que ahí narraban su caso. Además, digo que está muy bien tratado porque no está ni dramatizado, sino como muy real, incluso marcando los momentos en que ríen, en que sonríen, en que se cuentan chistes, se animan unos a otros. Y, dicho esto, cuando vi las imágenes, me quedó muy plasmado lo que decían las familias. A mí me desahuciaron, decía un afectado, cuando estaban los socialistas. A nosotros cuando estaba el PP. O sea, ni unos ni otros han hecho nada. Las familias en sí, todas tienen el sentimiento, es lo que narraban, coincidían personas que no son la misma, coincidían en una constante. Sienten vergüenza, sienten temor, se sienten culpables, y yo pensé, me vino a la mente lo de han vivido por encima de sus posibilidades. Este mensaje se lanzó de forma maquiavélica y como vacuna. Perdonen ustedes, no es el gobierno. Son ellos que han vivido por encima de sus posibilidades. Y esto ha calado en la mente de estas familias. Porque allí hay gente que estaba pagando 300 euros de un alquiler
y al quedarse sin trabajo se quedó sin el alquiler. ¿Por encima de qué posibilidades ha vivido esta familia? No estamos hablando de familias que se ha comprado un yate, 2 torres, no, perdone. Y la vivienda familiar que ha pedido una hipoteca, se la ha quedado el banco, a lo mejor han pagado más de la mitad de la hipoteca, se la queda el banco, la vende el banco y ese desahuciado sigue debiendo al banco. Y otra cosa más dura todavía, resulta que si eso se hace una transacción patrimonial de venta, que no es una dación en pago, se la queda el banco, hay una diferencia entre lo que costó en su día y lo que le queda, ¿no? Hace una declaración de renta y le debe a Hacienda este desahuciado. Y si por aquel casual que ocurrió ha estado cobrando el paro, resulta que como ha tenido un beneficio sobre papel, tiene que devolver todo lo cobrado. Esto es de locos. Hay un incremento. ¿Verdad que es cierto? Yo dije, esto es de locos. Sí. Esto es de locos, porque es decir, no, es que aquella persona ha hecho una locura. Es que es de locos. Es que esto no es Matrix, esto es una locura y una vergüenza. Y yo encuentro a faltar la argumentación en los políticos que digan, los desahuciados no hemos hecho nada porque no lo sabíamos. No, tanto da, si es algo que es de primera necesidad, un político no se puede levantar o decir vamos a solucionar esto o nos enfrentamos, porque esto... ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con los desahuciados? Sí, la pregunta. Es gente que se ha quedado, a un político. Es gente que se ha quedado en la cuneta, es gente que es real. Son familias, ¿qué vamos a hacer? No has dicho nada de momento, en el inicio de la campaña, en las primeras horas. ¿Y la condonación de los bancos? Sí. Yo es que en la cabeza me ha trabajado muchísimo. La condonación de los bancos a los partidos políticos. ¿Cómo? Si a mí se me ocurre, ¿tendrán algún tipo de servidumbre que no les pueden reprochar nada a los bancos? Porque le han condonado a lo mejor 546 millones de pesetas al partido X. Sí, pero fijaros que hay la cuestión de las hipotecas, que ha tenido su trascendencia social y mediática y ha sido algo impactante, y que todos los partidos en un principio se movieron en torno a eso. Por ejemplo, yo me acuerdo en las elecciones municipales y autonómicas, aunque no era competencia de los ayuntamientos, lógicamente no pueden evitar que se produzca un desahucio, sí hicieron la cuestión de declarar la ciudad, en el caso de que ganaran las elecciones, ciudad libre de desahucio. Sí. Eso no se ha llevado a efecto. En ningún municipio, en ningún ayuntamiento pasa eso. O sea, no hay ningún ayuntamiento, ni ninguna ciudad que sea libre de desahucio, y se están haciendo. Y se están haciendo probablemente con menos impacto, es lo que yo decía antes, de que se ha silenciado ese problema, con menos impacto mediático, porque ya no salen porque tanto. Ada Colau ha solucionado pocos problemas, ¿verdad? Bueno, muy pocos, pero ya se ha desligado. Pero fíjate que hay otro problema para mí mucho mayor, y es que ninguno de los partidos están hablando de la cuestión de las hipotecas. No han dicho absolutamente, porque por ejemplo una de las cuestiones sería una reforma profunda de la ley hipotecaria, donde efectivamente se previera la dación en pago. Ya está, mire usted, yo efectivamente me he equivocado, he vivido por encima de mis posibilidades, en el sentido de... Bueno, he comprado una casa que podía pagarla, no puedo pagarla, pues efectivamente pues lo que haya pagado la entrego y me quedo libre. El problema es que la gente se queda sin la casa, se queda en la calle y sigue teniendo esa deuda pendiente con el banco sobre esa hipoteca. Bueno, pues eso sería una cuestión. Yo no he visto ninguno de los partidos que digan, no sé si lo llevarán en los programas, pero que públicamente hagan y haremos salario mínimo 1.000 euros, vale, bien, y además vamos a hacer inmediatamente una reforma de la ley hipotecaria. Y los autónomos que no paguen la cuota. Bueno, que los autónomos bien. Pero se ha silenciado ese conflicto. Con lo cual los movimientos es que la gente se ha quedado sin trabajo, no es que sean morosos, que lo sabrán. Y cuando te pille un moroso que es profesional vas harto, o sea, no cobras. Pero esta gente que es decente, está así. Ángeles, el gran problema es que las cosas no las llamamos por su nombre y no vemos las realidades. ¿Cuál es la realidad de un inmueble? Su valor exacto. Claro, su valor exacto que lo marca las circunstancias económicas, las necesidades. Esto se ha hecho todo con los pies, no con la cabeza. ¿Qué pasa? Que mejor es ganar de muchos un euro, que es lo que pasa, de los humildes, porque el bien siempre estaba ahí y me lo quedo. Y yo vuelvo a lo que decía Ángeles, y lo está diciendo aquí el compañero, dice, se ha olvidado ya lo de los desahucios, se ha olvidado lo de los refugiados. Cuando yo veía con mi familia que tenemos en Europa del Este y sabemos, mi familia y vivimos
Allí vamos, algunas veces al año vamos, sabemos lo que es el frío allí, que la gente como las hormigas guarda leña todo el año, en primavera, tal, para poder subsistir, y veamos las columnas humanas de criaturas pasando por esos bosques. Mi mujer y yo pensábamos, cuando llegue el mes de septiembre y octubre, ¿cuántos morirán congelados? ¿Alguien está hablando de eso? El cinismo y la hipocresía, ¿a dónde nos lleva? Total y absolutamente de acuerdo contigo. ¿Alguien está hablando de eso? Porque aquí, al fin y al cabo, y por desgracia, se quedan familias en la calle, se les asiste, Cáritas. Para mí eso es doloroso, tú lo has dicho. Pierdes todo, esa persona que está en un refugio, que lo tienes que estar, se sienten, eso es horroroso. Pero los que están perdiendo la vida así, ¿quién habla de ellos? Que son personas, que no son números, no son cifras. No, eran columnas humanas. Y yo sabía lo que... Y más de una habrá desaparecido con el frío, segurísimo, como la gente que viene en las pateras. Y se habla de eso, es noticia hoy, mañana es una anécdota. Y son millones de seres humanos. Hoy es noticia la boina. Bueno, la boina vamos a aprovechar para hacer una breve pausa publicitaria y de inmediato seguimos en un instante en la palestra. Hasta ahora. Llevar un coche. En la palestra estamos hablando de promesas, de economía, de números, de dificultades. Hemos conocido hoy un dato lamentable. En el primer semestre de este año, 2015, que está a punto de fenecer, se han marchado al extranjero 51.000 personas. En los primeros 6 meses, que ahora dentro de poco sabremos los que se han marchado en el segundo semestre. 51.000 personas, gente que ha terminado la carrera, ha terminado los estudios, con 25, con 26 años, y le ofrecen un trabajo, no sé, de 800 euros, 700, 400, o no se lo ofrecen. ¿Esto es normal? Y Rajoy diciendo que está contento porque la sentencia del Tribunal Constitucional le da la razón, y porque la economía va mejor, y porque ha bajado el paro en 27.000 personas, 1.200 en la región de Murcia, porque solamente tenemos 4.200.000 parados, en fin, una serie de historias que pueden deformar la mente de algunos, pero no de todos. A ver, Miguel. Efectivamente, bueno, primero, las cifras de paro todos sabemos que no son reales. O sea, hay muchísima gente, yo conozco mucha gente muy cercana, familiar y laboralmente, que están en el paro porque ya no están en el paro porque están cansados de estar apuntados para nada y ya no quieren ni siquiera, no se molestan en ir. Luego, efectivamente, es lamentable que exactamente 50.844 españoles, como decías, se han ido el primer semestre al extranjero, un 30% más que el semestre anterior. Eso nos ha costado a los españoles una cantidad ingente de dinero formarles, porque no se han ido gente sin cualificación. Esta gente es cualificada y muy bien cualificada. Eso nos ha costado una cantidad de dinero enorme. Unos poquitos se están aprovechando en otros países de esa formación y los otros hacen el trabajo que sea para subsistir, porque aquí es que ni siquiera pueden subsistir. Y eso es lamentable. Y eso no se pone coto porque no se quiere. Se sigue engañando con las empresas, lo que comentábamos, aparte. Con todo esto, pues tiene mucho que ver con la forma de trabajar, con la economía sumergida, porque también es cierto, es real, que con los niveles que hemos llegado del 20 y tantos % de paro, si no hay alguna fuente de dinero, pues esto hubiese sido un desastre, hubiese sido una bomba, socialmente hablando. Y la gente, sí es cierto que se están agotando las reservas, ya a los abuelos no les quedan ahorro, no les queda dinero. O sea, no hemos terminado todavía, no se ha solucionado. Pero aquí no se hace nada por solucionarlo. La pensión del abuelo es el colchón de muchas familias. Sí, y los poquitos ahorros que tenían, ¿no? Sí, pero eso se está agotando, eso tiene un límite, porque la gente cada vez tiene... Hombre, ahora la paga extraordinaria de Navidad para los jubilados van a tener que echar mano del fondo de pensiones, le van a pegar un mordisco de 15.000 millones de euros. ¡Ojo! Claro, pero eso hay que cortarlo ya de una vez, hay que asegurarlo. Yo creo que eso tiene como consecuencia lo que hablábamos antes fuera del micrófono de la economía sumergida y la reforma laboral, yo en eso sí estoy de acuerdo, creo que todos lo hablan, se hace necesaria una reforma laboral. En este país lo que
se denota es que hay una dificultad en la contratación. No hay una contratación clara de las necesidades reales de las empresas. ¿Qué quiere decir con eso? Porque efectivamente se está yendo a una precariedad en el empleo, se está yendo a una precariedad en la contratación, estamos teniendo contratos de trabajo a tiempo parcial, cuando en realidad se están echando 8 o 10 horas, o sea, se está trabajando a jornada completa y se está cotizando por la media jornada. O sea, economía sumergida. Eso es economía sumergida, efectivamente. Yo creo que habría que habilitar un tipo de contratación más directa, más sencilla, más llevadera. Los costes de la seguridad social también influyen a la hora de que efectivamente pueda mantenerse o no pueda mantenerse un puesto de trabajo, tanto en el régimen general como los autónomos. Es decir, hay países donde, por ejemplo, los autónomos durante un tiempo determinado, 1, 2 o 3 años, no pagan ninguna cuota a la seguridad social hasta que la actividad más o menos se mantiene. Quiero decir, habría que buscar la medida de la reforma laboral que pueda producirse en línea a agilizar el tipo de contratación que se haga en este país, y a que los contratos se parezcan más a la realidad. Y en ese sentido yo creo que ahí el ciudadano sí ha dado un avance, porque cuando la gente se habla del contrato único, el contrato único es eso, el contrato único es agilizar la contratación y establecer ya un trabajador de principio con contrato indefinido. Mucha gente confunde el contrato único, eso es inseguro, ¿no? Al contrario, lo que hace es te genera una situación de contrato indefinido, y luego habrá que ver cómo se elimina. Es decir, tenemos que posibilitar la facilidad y la agilidad en la contratación. Cuando se hace una reforma en este país siempre acabamos hablando de la indemnización. Si hago yo una reforma para crear empleo, lo que no puedo estar pensando es cómo voy a indemnizar o cómo voy a despedir a los trabajadores, es un contrasentido. Pues probablemente ese sería el avance, abaratar costes de seguridad social y establecer una contratación más ágil y más fácil de que pueda permitir el acceso a los puestos de trabajo, y efectivamente evitaría el que haya tanta economía sumergida. Porque cuando los costes son caros en términos generales, pues efectivamente ante eso la segunda parte es decir, bueno, pues contrato de aquella forma ilegal, no doy de alta a nadie, no pago nada. Si posibilitamos el que se pueda pagar menos, pero se pueda pagar esos costes, pues a lo mejor probablemente avanzamos en que haya más cotizantes a la seguridad social. Manolo, ¿qué piensas? Pues pienso, en este país... Lo que ha apuntado de los desahucios, de la gente que lo está pasando mal, porque aquí no es todo jiji jaja, que la profesión va por dentro. Pero todo el tema laboral, que es lo que estaba, si es que todo influye en lo mismo. Es decir, este país se ha ido convirtiendo en una cacharrería al final a gusto de todos, haciéndolo las cositas a gusto de todos. Y al final, si no partes de una realidad lógica, de una situación lógica, no se puede llegar, lo ha dicho el compañero aquí, el contrato único. Pues claro, el contrato único, si genera riqueza, según esa riqueza que generes, con una visión y poniendo los pies en el suelo, en la tierra, y diciendo, señores, esto es lo que está pasando, que es lo que está diciendo Garicano, y lo que estamos diciendo, señores, que esto es así, que no se pueden dar vueltas, que no se puede uno buscar a los que te tienen que fiscalizar, a los que a ti te gusten, para que digan lo que tú quieres. No. Si tenemos que irnos a la Chimpimpina a buscarlos, cuando tengan que llamarnos la atención, que nos la llamen, oiga, se han equivocado ustedes esto aquí, porque si no al final termina todo en un descrédito, que es lo que ha pasado. Hay que poner las cosas en su sitio y en la lógica, y crear esa riqueza para que se empiece a funcionar. Y eso, insisto, la palabra ilusión, la voy a decir en nuestro eslogan, pero tiene que ser con mucha ilusión y con mucho esfuerzo y con muchas ganas. Y con ganas, además, de cambios de conciencia, que yo siempre uso esa palabra mucho. Incluso mi gente me la recrimina. Oye, no lo digas tanto, pero es que es así. O cambiamos las conciencias en este país y nos ponemos a trabajar mirando todos hacia adelante, mirando en un Estado, un techo común, que es de todos, que es un orgullo saber cuando pasa, y una desgracia, como en Francia, pero la unidad cuando pasa algo a un país. Eso es lo que tenemos que lograr, ese futuro, y empezaremos a funcionar y a caminar, y le dejaremos a nuestros hijos y a los que vienen detrás algo lógico, y no habrán estas injusticias. Habrá, porque siempre, a ver las islas. Sí, siempre y se hay. acabará lo de los desahucios, porque a la gente se le dirá, oye, mira, tú lo que tienes es que puedes pagar un alquiler con arreglo a los 800 euros o a los 1.500 que ganas, pero no le dirá a la madre, no, es que eres miliurista, es que mi hijo, no, mire usted, con este dinero su hijo tiene cubierto una vivienda decente, se puede casar, puede vivir, puede tener su cochecito, puede tener un viaje, puede hacer. Hay que buscar eso, empezar a que la gente, a que nuestros jóvenes tengan esa ilusión, porque además lo van a conseguir, y que no se tengan que ir a Islandia con 3 carreras
a envasar pescado, que es muy digno, pero que los tengamos aquí y que nos hemos gastado ese dinero que tú decías en formarlo, ese dinero que ha salido de los impuestos de todo del Estado. Eso es lo que hay que conseguir, pero con esa ilusión y con ese esfuerzo. Bueno, estamos terminando. Ángeles, acabas de venir de Barcelona. Sí. ¿Qué novedades hay por allí? Esta semana hemos comprobado cómo se ha producido la sentencia del Tribunal Constitucional anulando la resolución de independencia del Parlamento catalán, y han dicho sus eminencias que no van a aceptarla. No van a aceptarla y es... yo es que prefiero más esperar a un tiempo, de verdad. No es que no quiera hablar de esto, pero es que es algo que es inaudito. Es inaudito. Porque... Eso, otro conejo de la chistera. O sea, cuando vayan a cobrarle a un ciudadano el IBI, dirá: yo no acepto el IBI. Claro, no, pues yo no me voy de mi casa, no me echen. No, claro. Viene un juez a echarle de casa, no, porque usted no sirve para... Yo no lo reconozco a usted. Entonces, no, eso sentaría un precedente, ¿no? Porque o todos aceptamos la ley o ninguno. Entonces, estamos hablando de palabras mayores. El Tribunal Constitucional, que si ya no aceptamos ni lo que dice el Tribunal Constitucional, es que es algo que... Pues digo, prefiero más esperar un tiempo a tratar de este tema, porque es inaudito, es que no me surge... Muy preocupante, muy preocupante. Pero todo eso viene como consecuencia de las concesiones que el Gobierno central le ha estado dando año tras año a la Generalidad de Cataluña. Es decir, sentencias en cuanto a la inmersión lingüística que no se han aplicado, que no se han respetado. Y eso se lo han pasado por el arco del triunfo. Y esa misma entonces han dicho: ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Y esa misma fuerza, ¿por qué no se ha utilizado para salvar las empresas, las pequeñas y medianas empresas y las familias que desahucian? ¿Por qué no se ha utilizado toda esa fuerza? Porque es gente, son catalanes. Es la sociedad catalana. El producto ha sido de vender sillones a cambio de soberanía. No, es que el problema real es ese. Bueno, pues tenemos que terminar. Agradecemos la presencia de Francisco Miguel Muñoz. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Ángeles, muchísimas gracias. Don Manuel Padín. Muchísimas gracias. Un fin de semana con charlas, con mítines, ¿o no? Sí, vamos a seguir trabajando un poquito, porque esto hace falta trabajarlo. Pues muchas gracias, Manolo. Y don Alfonso, hasta la próxima semana. Señoras, señores, un placer contar con su atención. Nosotros, si Dios quiere, volveremos el próximo miércoles. Hasta entonces, buenas noches.